¿Cómo una prostituta terminó escribiendo la historia de la salvación y formando parte del linaje de Jesús? La respuesta: la Biblia casi no se atreve a contarla. La historia de Rahab no comienza en un templo, ni entre incienso y profecías. Comienza en los muros de una ciudad maldita, entre sombras, rumores de guerra y la condena del juicio divino. Jericó era una fortaleza invencible, una ciudad envuelta en orgullo y paganismo, blindada por murallas tan gruesas como el corazón de sus líderes. Pero en medio de tanta oscuridad, había una mujer despreciada, rechazada, catalogada por su pasado, y sin embargo, ella sería el instrumento que cambiaría la historia del pueblo de Dios. Rahab no era una mujer cualquiera. Su casa estaba construida justo sobre el muro de la ciudad. Desde allí, había visto llegar a caravanas, soldados, comerciantes y hombres con secretos. Sabía escuchar, sabía moverse en el silencio, sabía sobrevivir. Muchos la señalaban por su oficio, pero pocos conocían el fuego de valentía que ardía en su interior. No era una santa, pero Dios no estaba buscando santas. Estaba buscando valientes. Mientras Israel se preparaba para conquistar la tierra prometida, Josué, el nuevo líder tras la muerte de Moisés, envió 2 espías a Jericó. No sabían a quién se encontrarían. No sabían dónde refugiarse. Pero algo sobrenatural guió sus pasos hasta el umbral de Rahab. ¿Fue coincidencia? ¿Destino? No. Fue providencia divina disfrazada de escándalo. Rahab los recibió. Tal vez no entendía del todo el Dios de Israel, pero había escuchado. Había oído hablar de las plagas de Egipto, del cruce del Mar Rojo, de cómo los israelitas habían derrotado reyes y pueblos enteros. Su corazón se estremecía no de miedo, sino de reconocimiento espiritual, porque, aunque no conocía al Dios de los cielos y la tierra, sabía que era real. Y sabía que su ciudad iba a caer. Fue entonces cuando Rahab tomó una decisión que marcaría el rumbo de su alma. Protegió a los espías, los escondió en su techo bajo manojos de lino, y cuando el rey de Jericó mandó hombres a buscar a los forasteros, ella mintió para salvarlos. Pero esa mentira no fue por engaño egoísta, fue un acto de fe desesperada. Una ramera desafiando a su propio rey por defender a los mensajeros del Dios vivo. Cuando subió a hablar con los espías, pronunció una de las declaraciones más poderosas de fe en toda la Biblia, aún sin ser parte del pueblo elegido. Sé que Jehová os ha dado esta tierra. Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. ¿Cómo una mujer rodeada de ídolos y prostitución pudo llegar a tal certeza espiritual? Porque la fe no se hereda por sangre. Se abraza por revelación. Rahab no necesitó un linaje sagrado ni haber nacido entre las tribus de Israel. Solo necesitó creer. Pero la historia no termina allí. Rahab no solo arriesgó su vida. También hizo un pacto. Les pidió a los espías que, cuando Israel invadiera Jericó, salvaran su vida y la de su familia. Ellos aceptaron, con una condición. Debía colgar un cordón rojo en su ventana. Ese hilo escarlata, que se movía con el viento sobre los muros de Jericó, se convertiría en el símbolo de una redención imposible. Una prostituta marcada, no por su pecado, sino por su fe. Ese hilo rojo es más que una señal. Es una profecía viva. Porque siglos después, otro hilo escarlata, la sangre del Cordero, colgaría sobre una cruz, marcando no a una mujer, sino a toda la humanidad con una nueva esperanza. Rahab, sin saberlo, estaba sembrando la sombra de la redención final. Y mientras el pueblo de Israel rodeaba Jericó durante 7 días, mientras los cuernos de carnero sonaban y las piedras temblaban, una ventana en el muro tenía una marca. Un hilo rojo. Un pacto sellado. Una promesa que el cielo estaba obligado a cumplir. Pero eso es apenas el principio de esta historia. Porque Rahab no solo sobrevivió.
Fue injertada en el linaje más santo de la historia. Fue la bisabuela del rey David. Y, por tanto, una de las madres espirituales del Mesías. ¿Puedes creerlo? Una ramera de Jericó. Es parte del árbol genealógico de Jesús. Y eso la religión tradicional nunca te lo cuenta. Antes de seguir con la historia, detente un segundo. Si esta revelación ya te estremeció, imagina lo que sigue. Este canal no cuenta historias bíblicas como las de siempre. Aquí revelamos las escenas que nadie se atreve a narrar, los momentos ocultos, los misterios que transforman vidas. Por eso te invito. Suscríbete ahora, activa la campanita, y déjanos un like si crees que la fe puede redimirlo todo. ¿Quieres más relatos impactantes como el de Rahab? Aquí hablamos de cada rincón de la Biblia, cada personaje, cada acto olvidado que merece ser contado. Quédate hasta el final, porque esta historia no termina con un muro que cae, sino con una mujer transformada en leyenda. Las trompetas sonaron. Por 7 días, el pueblo de Israel caminó en silencio alrededor de Jericó, obedeciendo el mandato divino con una precisión sobrenatural. Cada paso era un eco del juicio, una advertencia invisible de lo que venía. Y en lo alto de uno de los muros, una ventana marcaba la diferencia. El hilo escarlata colgaba como una antorcha silenciosa entre la destrucción. Cuando las murallas cayeron con un estruendo que sacudió la tierra, una sola sección quedó intacta. Era la casa de Rahab. El juicio no toca donde hay pacto. Todo a su alrededor fue destruido, hombres y mujeres, nobles y soldados, excepto ella y su familia, todos reunidos como lo pidió. En medio de la muerte, una mujer con pasado de pecado era testigo del poder de la promesa. Muchos creen que la historia de Rahab termina allí. Pero no. Aquí empieza lo que casi nadie se atreve a contar. Porque Rahab no fue simplemente salvada. No fue enviada de vuelta a su antigua vida, ni se le pidió que se apartara. Fue integrada, aceptada, restaurada. La Biblia dice que habitó entre los israelitas desde entonces. Piensa en eso. Una mujer de Jericó, extranjera, sin linaje, sin pureza ritual, ahora era parte del pueblo santo. ¿Y sabes qué es aún más impactante? El nombre de Rahab fue injertado en la línea del Mesías. Se casó con un hombre llamado Salmón, uno de los príncipes de Judá, y juntos tuvieron un hijo, Booz. Sí, el mismo Booz que años después redimiría a Ruth, otra mujer extranjera, que también terminaría en el linaje de Jesús. ¿Coincidencia? No. Propósito divino. El Dios de Israel no borra el pasado para esconderlo, lo redime para glorificarse en él. Y ahora detente a pensar, ¿cuántas veces nos sentimos indignos por nuestro pasado? ¿Cuántas veces creemos que por los errores cometidos no merecemos un lugar en el plan de Dios? Rahab te grita desde la historia, no es verdad. Si tú crees, si tú decides honrar a Dios, si tú haces un pacto de fe, Dios puede usarte para cambiar la historia. Los líderes religiosos del tiempo de Jesús evitaban este tipo de relatos. No les convenía recordar que una prostituta formaba parte del linaje del Salvador. Pero Mateo, en su Evangelio, inspirado por el Espíritu Santo, no la omitió. Allí está, en Mateo capítulo 1 versículo 5, junto a los nombres de Abraham, David y María. Porque la gracia no discrimina, solo transforma. Y si vamos más profundo, la historia de Rahab es un espejo profético del Evangelio. Así como ella puso un hilo rojo en su ventana para que la muerte la pasara de largo, así también la sangre de Cristo nos cubre para que el juicio final no nos toque. Así como Rahab protegió a los mensajeros del pueblo de Dios, nosotros somos llamados a proteger el mensaje del Evangelio. Y así como Rahab fue transformada de marginada en madre de reyes, tú también puedes ser levantado de la ruina a la gloria. Pero hay algo más.
Algo que casi nadie se atreve a decir. ¿Qué pasó con Rahab después de Jericó? ¿Cómo fue su vida en medio de los israelitas? ¿Fue aceptada de verdad? ¿Hubo quienes la miraron con desprecio, susurrando a sus espaldas? Seguramente sí. Porque, aunque Dios perdona al instante, los hombres a veces tardan en olvidar. Pero Rahab no vivió aferrada a la culpa, sino al pacto. Se aferró a su nuevo Dios, a su nueva identidad, y a la certeza de que fue elegida con propósito. Eso es lo que hace la fe. No niega el pasado. Lo redime. Y esta historia sigue. Porque revelaremos cómo Rahab no solo fue figura de fe, sino un símbolo profético que se conectó con el sacrificio, la promesa y la redención universal. También descubriremos secretos ocultos sobre su descendencia y su legado espiritual. ¿Listo para conocerlos? El campamento de Israel se estremecía con cada nuevo paso en su conquista, pero dentro de sus tiendas, una figura inesperada empezaba a hacerse visible. Rahab, la mujer marcada por un pasado de pecado, ahora caminaba entre las familias del pueblo de Dios. No como una extranjera, no como una prisionera, sino como una hija adoptiva del Altísimo. Aunque su historia parecía haber alcanzado un clímax con la caída de Jericó, la verdadera transformación apenas estaba comenzando. Rahab no solo fue tolerada, fue reconocida. Y en ese reconocimiento se revela una de las verdades más poderosas de la Escritura. Dios no ve como el hombre ve. El hombre mira lo externo. Dios mira el corazón. Rahab había sido valiente, no con una espada, sino con una decisión. Eligió al Dios verdadero, incluso antes de conocerlo plenamente. Su fe fue contada por justicia, al igual que la de Abraham. Los días pasaron. Las tierras prometidas comenzaron a ser tomadas. Y Rahab fue testigo de todo, no desde las sombras, sino como alguien que había sido injertada en la historia redentora de Israel. Fue entonces cuando su historia personal se entrelazó con una figura poderosa en Judá. Salmón, un príncipe, un hombre de honor, uno de los primeros en reconocer que el linaje espiritual vale más que el linaje sanguíneo. Nadie imaginó que el hijo de uno de los líderes más prominentes se casaría con una mujer que antes había sido marginada. Pero Dios sí lo imaginó. Porque ya lo había escrito. De esa unión nacería Booz, y de él, Obed, y luego Isaí, hasta llegar a David, el rey, y mucho más allá, al Mesías. Esto no es solo genealogía. Es evidencia divina de que una mujer con pasado fue posicionada por Dios para cambiar el futuro del mundo. La sangre que un día fue mal vista, fue la misma que correría por las venas del Salvador. Pero hay algo más que pocos se atreven a contar. Durante mucho tiempo, los sabios debatieron por qué Dios usó a una ramera para cumplir su propósito. ¿No había otra opción? ¿No pudo escoger a alguien más puro? Pero esa pregunta revela un error profundo. Dios no elige según nuestros estándares, sino para destruirlos. Eligió a Rahab para demostrar que la fe no se mide por el historial, sino por el corazón dispuesto. Rahab representa a todos los que han sido rechazados, juzgados, etiquetados. Ella es el emblema de la redención para los que creen que es demasiado tarde. Para los que creen que su historia está manchada sin remedio. Para los que piensan que no pueden escapar de su pasado. Pero la fe de Rahab transformó su casa, su linaje y su eternidad. Y esa misma fe puede hacer lo mismo contigo. En el libro de Hebreos, capítulo 11, el Salón de la Fama de los Héroes de la Fe, entre nombres como Abraham, Moisés y David, hay uno que resalta por su contraste: Rahab, la ramera. ¿Por qué mencionarla así? ¿Por qué no solo decir Rahab la mujer? Porque el Espíritu Santo quería que el mundo supiera que no hay título terrenal que Dios no pueda transformar. Lo que era tu vergüenza, Dios lo puede convertir en tu estandarte. Lo que era tu condena, puede ser tu corona.
Y todavía hay más. Algunos escritos rabínicos antiguos mencionan que Rahab fue una mujer de sabiduría, que se convirtió en consejera de mujeres en el campamento de Israel. Se dice que muchas jóvenes la buscaban para entender cómo servir a Dios con devoción, cómo honrar el pacto, cómo sanar del pasado. Rahab, que había sido instrumento de pecado, ahora era puente de enseñanza, bálsamo para las heridas del alma. Ella no se escondió. No cambió su nombre. No pidió que su historia fuera borrada. La abrazó. Porque su historia, redimida, era su testimonio. Esa es una de las mayores lecciones que nos deja. No huyas de tu pasado cuando Dios lo ha redimido. Proclámalo. Úsalo. Que otros vean lo que Él ha hecho contigo. El hilo escarlata en su ventana fue una señal de pacto. Pero su vida entera se convirtió en una bandera de fe que ondea hasta el día de hoy. Ahora, nos adentraremos en los paralelos más profundos entre Rahab y el sacrificio de Cristo, como su historia anuncia proféticamente el derramamiento de sangre para redención, y como su valentía transformó generaciones enteras. ¿Listo para descubrir los secretos que vinculan a una mujer de Jericó con el destino eterno de la humanidad? Pero ¿cómo es posible que una mujer despreciada por la sociedad haya sido tan altamente honrada por Dios? ¿Cómo puede alguien pasar del margen al centro del plan eterno? La respuesta está oculta en un símbolo, un hilo escarlata. Aquel cordón rojo que colgó de la ventana de Rahab no fue un simple lazo de tela. Fue un anuncio profético, un eco del sacrificio que siglos más tarde sellaría el pacto de sangre entre Dios y la humanidad, la cruz de Cristo. Porque el hilo escarlata representaba sangre. Y no cualquier sangre. Era la señal de protección, como la que cubrió los dinteles de las casas hebreas durante la Pascua en Egipto. Era una declaración espiritual. Aquí hay fe. Aquí hay entrega. Aquí hay redención. Lo que muchos no saben es que ese pequeño gesto de colgar un hilo fue una predicación silenciosa del Evangelio, siglos antes de que Cristo viniera al mundo. Rahab, sin saberlo, estaba pintando la primera pincelada del lienzo del Calvario. Pero vayamos aún más profundo. Muchos no se han atrevido a conectar este acto con lo que ocurrió en el Templo de Jerusalén siglos después. En el lugar santísimo, el sumo sacerdote debía entrar una vez al año con sangre para expiar por el pueblo. Y solo él podía hacerlo. Sin embargo, Rahab, sin ser parte del sacerdocio, entró al corazón de la salvación por medio de un acto de fe tan osado, tan puro, que desafió toda estructura religiosa. Ella no necesitó rituales, no necesitó un linaje levítico, no necesitó un altar. Solo necesitó creer. Y esa creencia movió a Dios. Ahora entendemos por qué su nombre aparece entre los antecesores de Jesús en el Evangelio de Mateo. Dios no la ocultó, no la disimuló, no la excluyó. Al contrario, la puso en alto. Porque el Evangelio no es para los que creen que son perfectos, sino para los que se atreven a confiar en el Dios que perfecciona lo imperfecto. Rahab fue la muestra viva de que la sangre cubre, limpia y transforma. Y si crees que eso es todo, espera. Porque la historia de Rahab no termina con su salvación ni con su matrimonio. Hay una dimensión espiritual que muy pocos conocen. Rahab es figura profética de la Iglesia. Así como ella era extranjera, marcada por un pasado oscuro, y fue rescatada por su fe en el Dios de Israel, así también la Iglesia, compuesta por gentiles pecadores, fue injertada en el olivo de la promesa por medio de la fe en Jesús. Rahab preparó su casa para recibir a los espías, así como la Iglesia debe preparar su vida para recibir al esposo. Rahab colgó el hilo escarlata como señal de pacto, así como nosotros llevamos la sangre de Cristo como marca espiritual. Rahab salvó a toda su familia con su decisión, así como la Iglesia debe interceder para que todos en su casa entren en el reino. ¿Lo ves ahora? No era solo una mujer.
No era solo un gesto. Era un misterio divino revelado en lo simple. Un acto de fe que desató una cadena de eventos eternos. Y todavía queda más. Hay antiguos relatos de tradición oral hebrea que aseguran que los sabios reconocieron en Rahab una dimensión espiritual de discernimiento superior. Se decía que tenía sueños que advertían al pueblo, que su voz era escuchada en asambleas cuando se discutían asuntos importantes, y que nunca perdió la humildad con la que había comenzado su viaje. Nunca pidió títulos, pero Dios le otorgó honor. Nunca exigió reconocimiento, pero Dios la hizo madre de reyes. ¿Y si eso es justo lo que quiere hacer contigo? Tal vez no vienes de un linaje limpio. Tal vez hay manchas en tu historia, heridas en tu alma, errores que te persiguen como sombras. Pero si Dios usó a Rahab, puede usarte a ti. Si Rahab fue instrumento para que Israel venciera Jericó, tú puedes ser instrumento para derribar las murallas de incredulidad, de adicción, de dolor, en tu propia vida y en la de los que amas. Porque el acto de fe de Rahab no fue un evento aislado, fue una señal eterna. Descubriremos ahora cómo la redención de Rahab se convirtió en una herencia espiritual, cómo su nombre resonó en generaciones futuras, y cómo su legado sigue vivo incluso en los tiempos actuales, como un recordatorio de que la fe verdadera es más poderosa que el pasado más oscuro. Rahab no sabía que con su decisión estaba escribiendo la genealogía del Mesías. No imaginaba que, en medio de muros derrumbándose, gritos de guerra y polvo sobre su piel, su nombre quedaría grabado en los cielos. Porque el Dios que la miró desde lo alto aquel día en Jericó no solo la salvó, la escogió. Y cuando Dios escoge, nadie puede borrar lo que ha sido sellado. Después de la caída de Jericó, Rahab no volvió atrás. No regresó a su antigua vida. No usó su nueva posición para enriquecerse o buscar fama. La Biblia no dice que intentara escribir su historia, pero Dios ya la estaba escribiendo. En el silencio del día a día, Rahab vivió una vida de justicia, de familia, de fe. Se casó con Salmón, un príncipe de la tribu de Judá. Y de esa unión nació Booz, el Redentor que más adelante cambiaría la historia de otra mujer extranjera, Ruth. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Rahab fue bisabuela del rey David. Sí, del mismo David que derrotó a Goliat, que escribió los Salmos, que fue llamado un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Qué mensaje más claro puede darnos el cielo que este? Una mujer con un pasado lleno de pecado fue el canal que Dios usó para traer a la línea mesiánica al rey más importante de Israel. Y no solo eso. Cuando el Espíritu Santo inspiró a los escritores del Nuevo Testamento, Rahab fue nombrada en Hebreos 11, el capítulo de los héroes de la fe. Está allí, al lado de Abraham, Moisés, Noé, Sara. Una ramera, convertida en heroína de la fe. No por lo que fue, sino por lo que decidió creer. Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Hebreos capítulo 11 versículo 31. ¡Qué poderosa frase! La fe fue el factor que la distinguió de los demás. Mientras todo Jericó temblaba, Rahab se aferró a una promesa invisible. Mientras otros veían soldados, ella vio salvación. Mientras otros pensaban en la muerte, ella preparó su casa para la vida. Pero el legado de Rahab no termina ahí. Su historia es una profecía para cada generación que viene después. Es un grito celestial que dice, Dios no te define por tu pasado, sino por tu fe. En la tradición rabínica hay relatos que afirman que Rahab se convirtió en una mujer sabia, influyente, conocida por su bondad. Se dice que enseñaba a otras mujeres a orar, que protegía a los desamparados y que su casa, antes un lugar de pecado, se transformó en un refugio de luz. No hay registros exactos en la Biblia de todos estos detalles,
Pero lo que sí es cierto es que Dios la colocó en el corazón del plan eterno. Incluso los profetas hablaron de la misericordia de Dios para con los pueblos paganos, anticipando que muchas Rahabs serían redimidas en los tiempos por venir. Y cuando Jesús llegó al mundo, no vino como un rey que desprecia a los rotos, sino como uno que los transforma en columnas de su reino. Rahab, entonces, se convierte en símbolo de esperanza. Cada mujer, cada hombre que piensa que su pasado es demasiado sucio, demasiado roto, demasiado vergonzoso, debe recordar su historia. Porque el hilo escarlata sigue colgando en las ventanas del alma de los que se atreven a creer. Porque el Dios que redimió a una ramera también puede redimir naciones. ¿No es impresionante? Rahab no solo salvó su casa. Fue instrumento de la salvación de Israel, del nacimiento del rey David y de la llegada de Cristo. Ella no sabía todo eso cuando escondía a los espías. Solo tenía fe. Fe suficiente para cambiar su destino. Fe suficiente para alterar la historia del mundo. Y si ella pudo, tú también puedes. Porque la historia de Rahab no está terminada. Cada vez que alguien con un pasado oscuro cree, ama y obedece a Dios, la historia continúa. El cielo sigue escribiendo nombres donde antes solo había vergüenza. Y las ventanas con hilos escarlata siguen siendo señales eternas de redención. Aquí, descubriremos cómo el eco del acto de Rahab resuena en la vida de Ruth, en las decisiones del rey David, y en la revelación de Jesús como Redentor. Además, veremos cómo la fe de una mujer cambió el curso de naciones enteras y aún tiene algo que decirte hoy. Muchos siglos después, cuando el mundo ya no recordaba a Jericó como una ciudad poderosa, sino como ruinas de una historia pasada, el nombre de Rahab seguía vivo. No en las tabernas, no en las murallas caídas, no en los relatos de soldados, sino en el linaje divino. Porque Dios, cuando redime, no cubre el pasado, lo transforma en una plataforma de propósito. Rahab no fue solo una mujer que salvó a unos espías. Fue un canal de redención, una llave que abrió la puerta a algo mucho más grande que ella misma. Porque cuando se casó con Salmón, formó parte del linaje de Judá. Y fue de ese linaje que nació Booz, quien se casaría con Ruth, una moabita extranjera que también desafió las barreras sociales y étnicas para formar parte del pueblo de Dios. ¿Notas el patrón? Mujeres señaladas, rechazadas o consideradas insignificantes, convertidas en pilares de la historia más grande jamás contada, la historia de la redención del mundo. Rahab, Ruth, Tamar, Betsabé, María, todas ellas aparecen en la genealogía de Jesús, en Mateo capítulo 1. Es como si Dios quisiera asegurarse de que nadie pudiera mirar esa lista sin recordar que su gracia es escandalosamente incluyente. Que Él no llama a los puros de linaje, sino que purifica a los que llama. Que no busca perfección, sino fe. El eco de Rahab llegó hasta David. Booz fue su hijo, y creció con la historia de una madre valiente que había apostado todo por un Dios que no conocía. El carácter noble de Booz, su misericordia con Ruth, su capacidad de redención, todo eso llevaba la huella de una madre que había entendido la fe desde el borde de la desesperación. David, bisnieto de Rahab, heredó esa herencia invisible. Su hambre por Dios, su pasión por el arrepentimiento, su sensibilidad profética, venían no solo de genes reales, sino de corazones restaurados. Pero hay algo más. Algo que solo los ojos espirituales alcanzan a ver. Rahab no fue solo una madre en lo físico. Fue madre en lo profético. Su historia anticipa lo que Jesús haría con todos nosotros. Redimirnos, aun cuando el mundo nos vea como indignos. Rahab escondió a los espías. Jesús nos esconde bajo sus alas. Rahab colgó un cordón escarlata. Jesús derramó su sangre. Rahab fue salvada mientras Jericó caía. Nosotros seremos salvados mientras el mundo se derrumba.
Y aquí viene la parte que casi nadie menciona. El cordón rojo. Ese símbolo aparentemente insignificante fue un anticipo del cordón de sangre que correría por generaciones hasta llegar al Calvario. Dios usó un acto sencillo, una cuerda en una ventana, para prefigurar el mayor acto de salvación de la historia. Ese hilo no era solo un acuerdo con los espías, era un pacto con el cielo. Cada vez que el viento movía ese hilo, los ángeles lo veían como un testimonio de fe. Muchos sabios han dicho que Rahab es una figura de la Iglesia. Una mujer que viene del pecado, que reconoce la verdad, que se alinea con el pueblo de Dios y que entra en pacto a través de la sangre. Su casa fue protegida mientras todo lo demás caía, así como la Iglesia será protegida en medio del juicio venidero. Su fe fue contada como justicia. Su pasado fue enterrado en los escombros de Jericó. Su futuro fue sembrado en la herencia de reyes. Ahora pregúntate, ¿cuántos hilos escarlatas hemos dejado de colgar por miedo, por culpa, por vergüenza? ¿Cuántas oportunidades hemos dejado pasar por pensar que no somos dignos? Rahab no esperó a ser perfecta. Solo creyó, actuó, y confió en que el Dios de los cielos podía cambiar su nombre en la historia. Y lo hizo. El mayor milagro no fue la caída de los muros. Fue la transformación del corazón de una mujer. Una ramera que se convirtió en madre de promesas eternas. Una extranjera que fue adoptada por el cielo. Una figura olvidada que terminó apareciendo en la lista más sagrada del Nuevo Testamento. A continuación, revelaremos el impacto final del legado de Rahab, su profunda conexión con la venida de Jesús, y cómo su historia nos desafía hoy a tener una fe radical, viva y llena de esperanza. El hilo escarlata ondeaba con el viento, y en lo invisible, el cielo lo contemplaba como un símbolo de redención. Rahab ya no era la mujer marcada por el pasado, por la mirada de los hombres, por la etiqueta de su ciudad. Era ahora un nombre grabado en el linaje divino. Una mujer que el mundo vio como ramera, pero que Dios vio como justa. Porque así es la lógica del cielo. No premia títulos, premia fe. La historia no termina en Jericó. De hecho, apenas empieza. Porque Rahab no solo fue salvada físicamente, fue rescatada espiritualmente. Ella, que creció entre ídolos paganos, entre muros de prostitución, entre acuerdos oscuros y promesas rotas, fue escogida para engendrar una línea directa hacia el Salvador del mundo. ¿Cómo pudo suceder eso? Porque la fe verdadera rompe genealogías impuras, y la sangre de Jesús viaja por caminos que ningún moralista entendería. Cuando abrimos el Evangelio de Mateo, capítulo 1, y leemos la genealogía de Jesucristo, algo impactante nos golpea en el rostro. Rahab está ahí. No fue eliminada del relato. No fue ocultada. Fue exaltada. Porque el cielo no esconde lo que el hombre quiere tapar. Al contrario, lo redime y lo exhibe como testimonio. Rahab aparece junto a Tamar, Ruth, Betsabé y María, todas mujeres cuyo pasado fue polémico, pero cuya fe fue gloriosa. En el libro de Hebreos, capítulo 11, donde se nombra a los héroes de la fe un salón de fama celestial, encontramos un nombre que detona sorpresa: Rahab la ramera. Así, sin adornos. No como una princesa, no como una profetisa, sino como lo que fue, para que todos vean lo que Dios puede hacer. Dice la Escritura: por la fe Rahab no pereció con los desobedientes, por haber recibido a los espías en paz. Su fe fue tan potente que trascendió su historia. Su acción no solo salvó su casa, testificó a generaciones que vendrían. Fue un acto que cambió el curso de su vida, de su nación, y de la historia de la redención. Y aquí viene algo que pocos se atreven a mencionar. Rahab es sombra de la iglesia gentil. Así como ella fue una extranjera insertada en el pueblo escogido por la fe, así también nosotros, que no éramos parte del pacto,
fuimos injertados por medio de Cristo. Así como ella colgó un cordón escarlata, nosotros hoy nos cubrimos con la sangre del Cordero. Así como ella creyó sin ver, hoy nosotros vivimos por fe y no por vista. Su historia es la nuestra. Su valentía es nuestra herencia. Su nombre es un recordatorio de que Dios no ve como el hombre ve. Imagínate el rostro de Rahab muchos años después, quizás en la vejez, sentada al lado de su esposo Salmón, viendo jugar a su nieto Booz. Tal vez nadie más en el pueblo se atrevía a olvidar su pasado. Pero ella lo había dejado en Jericó. Para ella, la salvación no fue solo el día en que los muros cayeron. Fue cada amanecer en que recordaba que su vida había sido transformada. Cada oración que elevaba al Dios de Israel. Cada historia que le contaba a sus hijos sobre aquel hilo rojo, sobre aquella noche en la que su fe venció al miedo. Y ese legado continuó. Booz engendró a Obed, Obed a Isaí, Isaí a David, y de la línea de David nació Jesús, el Salvador. El que no solo salva casas, sino almas. El que no solo derriba murallas, sino pecados. El que no solo incluye, sino que transforma. Y todo empezó con una mujer que creyó. Una mujer que se atrevió. Una mujer que no tuvo miedo de decir, yo me uno a ustedes, al Dios vivo, al Dios verdadero. Hoy, miles de años después, la historia de Rahab nos grita una verdad eterna. No importa de dónde vienes, sino hacia dónde te diriges cuando decides creer. Dios puede levantar de las ruinas una historia gloriosa. Puede tomar un corazón herido y usarlo para cambiar generaciones. Puede tomar una ramera y convertirla en madre de reyes. Si esta historia te tocó el corazón, suscríbete ahora mismo y dale me gusta a este vídeo. Aquí hablamos de lo que la Biblia no quiere que olvides, de historias reales, impactantes y transformadoras. Historias que cambian vidas. Historias que Dios sigue escribiendo hoy, contigo. Cuéntame en los comentarios. ¿Qué te habló esta historia? ¿Con qué parte te sentiste identificado o identificada? ¿Has sentido que tu pasado te impide caminar hacia el propósito? Escríbelo abajo. Tu testimonio puede tocar otras vidas. Y recuerda esto. Dios no elige a los preparados. Él prepara a los elegidos que se atreven a creer. Rahab creyó. ¿Y tú? La fe no niega tu pasado, pero declara que tu futuro está en manos de aquel que redime todo. Nos vemos en el próximo vídeo, con otra historia que el cielo no ha terminado de contar.